Hola, buenos días a todos. Les saluda José Luis Gómez, soy el gerente comercial en Cerca Technology. Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro. A modo de contextualización en nuestro webinar de hoy, pues sabemos que la operación logística en todo momento ha sido retadora y ha exigido de nosotros, los logísticos, pues ser creativos y recursivos para enfrentar las distintas situaciones que se presentan frente al dinamismo propio de nuestras organizaciones. En los últimos tiempos, además, hemos sido aún más exigidos ante las condiciones inesperadas y de cierta manera, desarrollando así un buen nivel de resiliencia. Esto es precisamente el enfoque de nuestro webinar de hoy y para ello pues queremos compartir tanto información y conceptos como experiencias vividas al respecto. Es por ello que hoy contamos con una doble participación. Nos acompañan en el webinar de hoy. A lo largo de la sesión estarán tanto José Miguel Miranda y Pablo García, a quienes quiero presentarles brevemente. Pablo es ingeniero industrial con amplia experiencia en gestión de proyectos de optimización de la cadena de abastecimiento a través de la tecnología y con más de 10 años de experiencia en la implementación de tecnologías en centros de distribución. Pablo se desempeña como consultor senior de desarrollo de clientes en Cerca Technology. Y nos acompaña además José Miguel Miranda. José Miguel es ingeniero civil industrial con más de 18 años de trayectoria en supply chain de consumo masivo y retail, desarrollando una amplia experiencia en gestión logística, optimización de procesos, compra y proyección de demanda y planificación de S&OP, entre otras áreas. José Miguel se desempeña como gerente de distribución y logística en Codelpa, una importante y reconocida empresa de pinturas y recubrimientos en Chile, de hecho, la empresa más grande en el rubro. Con esto, pues cedo la palabra en primera instancia a Pablo, quien nos va a compartir información y conceptos de valor sobre la resiliencia en operaciones logísticas, y posteriormente a José Miguel, quien nos compartirá un poco de su experiencia y cómo ha manejado la optimización logística en Codelco. Así que adelante. Gracias, José. Bueno, sí, gracias por la introducción, para aprovechar el tiempo, vamos a comenzar de una vez para hablar entonces de estos nuevos conceptos que han venido con esta nueva normalidad de resiliencia y cómo nos va a afectar en nuestro ambiente logístico. La agenda que tendremos, primero vamos a adecuar un poco el concepto de resiliencia en un contexto logístico. Pasaremos a ver cómo las cadenas de abastecimiento pueden ser adaptativas, qué pasos se pueden seguir, qué estrategias hay que tomar. Miraremos algunos retos logísticos de los centros de distribución y sus operaciones logísticas y finalmente abordaremos las tecnologías de clase mundial para los CEDIs del futuro. Entonces, primero que todo, ¿qué es el concepto de resiliencia? El concepto de resiliencia está asociado a la adaptación, la capacidad para adaptarse con resultados positivos frente a situaciones adversas, inusuales e inesperadas. Se es resiliente cuando una persona, en medio de una situación particular, es asertiva y transforma el dolor en una virtud o un problema en una oportunidad. Ya pasando a un concepto más corporativo, es la habilidad de la organización de poder absorber y adaptarse al entorno cambiante y permitir cumplir sus objetivos, poder sobrevivir y prosperar. Obviamente es importante tener una utilidad. Aquí yo les recomiendo este artículo, este estudio que hizo Gartner, que se llama Weathering the Storm, que habla sobre las disrupciones que han afectado la cadena de suministro en los últimos tiempos, siendo la más grande, obviamente todos conocemos la más importante, la más fuerte, que fue la pandemia, o es la pandemia en estos momentos. Pero antes de esta disrupción hubo una disrupción que ha estado afectando de manera importante toda la industria a nivel global, que es la guerra comercial entre los Estados Unidos y la China. Entonces vemos que una variedad de fuerzas externas también pueden aumentar los riesgos de la cadena, siendo algunas de estas la globalización y la conectividad que la hacen aún más compleja. Siempre hay que asociar el elemento de riesgo a la resiliencia. Entonces hay un elemento de superación a ese riesgo o miedo de lo que pueda causar la decisión que se toma en el futuro,
con la finalidad de integrar ese aprendizaje en la experiencia como organización. Internamente tenemos conceptos, trabajamos en nuestras organizaciones con conceptos como Lean Manufacturing o manufactura ajustada, Just in Time, reducción de ciclos de vida, outsourcing y consolidación de proveedores. Todo esto apunta a beneficios del negocio y tiene que ver con, obviamente, ahorro en costos. Sin embargo, todos estos elementos y conceptos reducen el margen de error de la cadena, lo que hace que aumenten los riesgos. Otro concepto muy importante es la nueva expectativa del cliente y ciclos de vida del producto que cada vez son más exigentes, ¿no? Cada vez los clientes quieren algo mejor, más barato, más rápido y asociarlo con un componente de responsabilidad social y ambiental. Eso también es muy importante. Según Gartner, estos son los 5 cambios disruptivos más importantes que se han experimentado en los últimos meses. 3 de ellos me parece claves para entender lo que ha sido el concepto de la disrupción de la pandemia. Y está como primera categoría, obviamente, el abastecimiento. Estas disrupciones se han visto muy afectadas, la escasez de material y el incremento en los costos de materiales. Otro tema, obviamente, es la demanda, porque hubo un incremento súbito en algunas áreas de demanda del producto o la reducción súbita del producto para otras áreas significativas. Y también el concepto de la entrega, los términos y las exigencias de entregas y envíos han sido muy importantes. Estos cambios disruptivos son los que tienen un impacto negativo y significativo en la cadena de suministro. Vamos a hablar más a fondo de las disrupciones. Gartner clasifica las disrupciones basados en la frecuencia, cuán frecuente ocurren y en los impactos, si es bajo o es alto el impacto. Acá sé que muchos de nosotros hemos empezado a escuchar o a leer en artículos el concepto del Black Swan o el cisne negro. Estas disrupciones son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque como lo podemos ver, tienen una baja frecuencia y un alto impacto. Al tener una baja frecuencia, lo hace un evento impredecible o imprevisto, generalmente con consecuencias extremas o catastróficas, como lo definimos acá. En el cuadrante superior derecho tenemos los Grey Rhinos o los rinocerontes, pero la diferencia con estos es que así tengan un alto impacto son más frecuentes, entonces tienen una posibilidad de predicción un poco más alta para poder responder. Es clave generar estrategias para poder anticipar disrupciones mientras esta nueva normalidad pues avanza, ¿no? Entonces, el impacto de los riesgos en las cadenas de suministro pueden diferenciarse de una manera holística con cuatro diferentes categorías. Estas tendencias obviamente están retando las nociones tradicionales de riesgo aceptable de la cadena de suministro y siempre los riesgos están creándose, reinventándose y nos pueden golpear desde cualquier lado. Entonces tenemos primero que todos los riesgos del macroentorno. Estos riesgos del macroentorno tienen que ver con la globalización, el acceso a la mano de obra, materiales menos costosos, la posibilidad de abrirse a un mercado mucho más amplio. Esto magnifica el impacto de las disrupciones porque estamos dependiendo de mercados globales. Aquí, si hubiéramos tenido o si pensamos en mantener opciones locales o regionales, podemos reducir ese tipo de impactos. Los riesgos extendidos de la cadena de valor, aunque ayudan a enfocarse en el core del negocio, estamos expuestos también a los riesgos de terceros, ¿no? De las personas o de los actores que están involucrándose también con nuestro negocio, los terceros, distribuidores, los proveedores, etcétera. Y si llega a haber algún tipo de afectación o de riesgo en alguno de estos partners, pues evidentemente se podría llegar a generar un efecto de bola de nieve que nos puede afectar. Los riesgos operacionales, como les decía anteriormente, son los internos, y ahí es donde llegamos a los conceptos de just in time o lean manufacturing, donde se reduce la flexibilidad del margen de reacción, y es donde nosotros trabajamos temas como los famosos amortiguadores o buffers, donde estamos tratando de tener
controles de stocks de seguridad optimizados para poder responder frente a una disrupción o a un riesgo importante. Y finalmente tenemos los riesgos funcionales, que obviamente somos una compañía y esto afecta a todas las áreas, a las áreas de nuestro negocio. Entonces también si existen riesgos funcionales en el área de finanzas, de recursos humanos, de IT, del área legal, pues evidentemente va a ser un efecto para toda la cadena. Bueno, entonces estamos en una disyuntiva entre si ser globales o regionales o manejar el just in time o los conceptos de reducir tiempos y costos contra just in case, o sea, mirar qué escenarios, qué pasaría si llega a haber algún problema, algún riesgo, cómo afrontarlos. Entonces, tenemos el reto aquí está en balancear los costos con los riesgos, porque evidentemente los riesgos no podemos evitarlos completamente, es casi imposible. Y necesitamos tener la habilidad para la tolerancia o tomar riesgos, revisando una tolerancia a la incertidumbre, mirando cuál es la capacidad que tengo para poder reaccionar ante algún golpe. Bueno, entonces, ¿cómo podemos crear unas cadenas de reabastecimiento que puedan ser adaptativas y puedan dar respuesta a estas necesidades? Necesitamos, como les comentaba, tener un balance, ¿sí?, entre costo, servicio, velocidad, teniendo obviamente herramientas que me den agilidad, flexibilidad, resiliencia y un concepto que cada vez está tomando mayor fuerza, que es el concepto de sostenibilidad, y teniendo un balanceo entre todos estos temas, entre todos estos conceptos, podemos tener una buena respuesta. Es muy importante en estos días, por ejemplo, en nuestra industria, ver cómo, por ejemplo, el comportamiento del consumidor digital, que ya lo hemos hablado en otros webinars, ha cambiado y nos ha exigido mucho más. Entonces, ya un consumidor digital puede tomar decisiones desde su teléfono, una tablet, su computadora, algún otro tipo de dispositivo, y también varias formas de conectarse con la compañía. Por ejemplo, pues el domicilio a su casa, ir a un casillero, recogerlo en tienda, en fin. Esto ha exigido a las organizaciones a responder con el concepto de omnicanalidad, y es responder diferentes canales con diferentes estrategias. La omnicanalidad evidentemente es una respuesta flexible, de flexibilidad, para las necesidades que se están teniendo pues constantemente y que están cambiando. Tenemos entonces 4 pilares, de acuerdo a Deloitte hay 4 pilares importantes de una cadena resiliente, que son la visibilidad, ¿sí?, que permite identificar eventos y patrones incluso antes de que estos puedan pasar, identificar pequeños issues antes de que se conviertan en problemas grandes, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse rápidamente a los problemas sin incrementar los costos operacionales, la colaboración, que es la habilidad de trabajar efectivamente con todos los partners de la cadena a través de relaciones simbióticas basadas en confianza y evitando disrupciones, ¿no?, buscando objetivos comunes. Y finalmente, el tema del control, tener políticas robustas de monitoreo y mecanismos de control para asegurar estos procesos que se están siguiendo. Una cadena es importante, pues, retomar que puede ayudar una cadena resiliente, puede ayudar a la compañía a evitar un amplio rango de riesgos, pero más que evitarlos, más importante es recuperarse rápidamente de esos riesgos que finalmente no pueden ser evitados. No todos los riesgos, evidentemente, pueden ser evitados. ¿Cuáles son los pasos para poder crear una cadena resiliente? Básicamente, es un ciclo, ¿sí? No hay un inicio y un fin, pues evidentemente hay, primero que todo, evaluar e identificar qué vulnerabilidades críticas tenemos, cómo vamos a priorizar los riesgos claves basados en esa vulnerabilidad, la criticidad, la intensidad del riesgo, luego evaluar una resiliencia potencial y qué estrategias de mitigación voy a tener contra los costos, buscando los beneficios y las tolerancias al riesgo. Obviamente unas van a ir en contraposición a otras, y esa es la idea del balanceo, ¿no? Luego hay que definir y hacer un seguimiento como de un roadmap
claro que evalúe estas vulnerabilidades detectadas y capitalizarlas en oportunidades. Finalmente, hay que desarrollar mecanismos para estar monitoreando esta cadena, esta resiliencia de cadena, y gestionar nuevas vulnerabilidades para que se pueda poner en marcha una nueva iteración. Entonces, esto es un ciclo que no termina y se están identificando vulnerabilidades y riesgos todo el tiempo. Eh, es importante entonces revisar algunas estrategias que podemos utilizar en la resiliencia de la cadena. Estas son algunas que Gartner indica. Por ejemplo, la capacidad de manejar el inventario y tener buffers o amortiguadores de seguridad es una de las claves, obviamente que sean óptimos, esa es la clave. Diversificación de productos y servicios. Necesitamos poder responder si algún producto tiene una baja sustancial de demanda, mirar con qué otros productos puedo apalancar el negocio. El multisourcing es, obviamente, en una globalización se tiende a buscar unos socios, muy pocos socios o muy pocos proveedores para poder optimizar costos, pero es importante tener una variable, una diversidad de proveedores para poder tener respuesta en dado caso de que el abastecimiento se pueda reducir. El nearshoring es básicamente, como les comentaba, no depender exclusivamente de proveedores o de lugares como la India, en el que si llega a haber una disrupción muy fuerte no tengamos cómo responder. Entonces deberíamos tratar de buscar formas de regionalizar también, de buscar proveedores cercanos, locales o regionales, para poder tener una respuesta más rápida al cliente. El tema de harmonization de producto, que es producir de manera consistente o compatible pues a los riesgos y a los escenarios posibles, y las alianzas y la asociación con los partners, hacer ecosistemas que nos ayuden sosteniblemente a buscar soluciones unificadas. Entonces aquí hay que ser a enfocarse en la visibilidad, las vulnerabilidades, ser proactivo en la preparación y involucrar activamente a los partners. Entonces, aquí vamos a ver algunos retos del logísticos del CEI y las operaciones logísticas. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que impulsan la necesidad de una tecnología? Primero, los sistemas inadecuados. Hay una amenaza común en los sistemas y es que o no tenemos, o los sistemas son viejos o obsoletos, o manejamos un Excel que ya no nos está dando una posibilidad de afrontar los nuevos retos de la industria. El meteórico aumento del e-commerce, como lo habíamos visto anteriormente, las compañías se han tenido que adaptar a nuevos tipos de almacenamiento, invirtiendo en recursos de espacio y tecnologías para poder soportar estas demandas de trabajo intensivo en unidades. La ampliación de los servicios, obviamente, dentro de los centros de distribución ahora tenemos servicios de valor agregado para responder a nuevas exigencias como ensamblaje, empaquetado específico, etiquetado, kitting, entre muchos otros. La tolerancia a los errores se ha disminuido dramáticamente por la exigencia del consumidor final, entonces las expectativas de velocidad y las especificaciones del cliente obviamente se han incrementado exponencialmente. Más que adquirir nuevos equipos, el reto de las compañías está en cómo maximizar o cómo optimizar la utilización de nuestros equipos para poder mover el inventario dentro de mis instalaciones. Hay que tener en cuenta el enfoque de la trazabilidad, cuándo, cómo, dónde, en qué estado está mi inventario en tiempo real, en todo momento. Y finalmente buscar optimizar la productividad de la mano de obra mediante soluciones como administración de mano de obra o labor management. En cuanto a los nuevos escenarios que han buscado las compañías para afrontar las estrategias del e-commerce, se han visto cuatro muy importantes que ya son muy comunes en Estados Unidos, el Reino Unido y se están viendo en Latinoamérica, que son estos cuatro escenarios. El primero se llama wareroom o como warehouse, pero es un wareroom que es un cuarto, un área dedicada en la tienda, detrás de la tienda donde se almacena y se prepara el inventario del e-commerce, que usualmente no es muy automatizado. El escenario 2, que es el dark store, es básicamente un supermercado o una tienda
pero no, en estos lugares no entra el cliente final, sino que los operarios son los que hacen los mercados o las preparaciones y también son exclusivos para atender órdenes de e-commerce. El tercero es el escenario de Micro Fulfillment Center, que, que son ya áreas más pequeñas, pero altamente automatizadas, donde la base es la alta densidad y sistemas de manipulación altamente automatizados como sistemas de good to person, en donde estos lugares están cerca a un área urbana y también son exclusivos para e-commerce. Y finalmente el escenario 4, que es el centro de distribución tradicional, pero enfocado a la omnicanalidad. Entonces, e-commerce va a ser una parte, un canal de los muchos que se pueden atender por el centro de distribución. Entonces, ¿cuáles son los retos logísticos que podemos tener ahí? Tenemos una variedad muy alta. Primero que todo, definir cómo de las 4 opciones anteriores y otras, qué tipo de escenario requiero para mi operación, cómo voy a manejar o cómo voy a preparar mi infraestructura para esas nuevas necesidades de selección por unidades o por cajas, las políticas nuevas de embalaje, etcétera. Los temas de logística inversa se están volviendo cada vez más importantes. ¿Sí? ¿Cómo voy a recibir el producto y tenerlo disponible? ¿Cómo voy a hacer el seguimiento de ese tipo de inventario? Los equipos y la tecnología ya lo hemos mencionado, cómo optimizar lo que ya tengo y si realmente requiero otro tipo de equipos o otro tipo de infraestructura. En cuanto a mano de obra, necesito herramientas que me ayuden a responder a estos nuevos flujos y a estas nuevas exigencias de tiempos que me está exigiendo, me está pidiendo el mercado. Los niveles de servicio, evidentemente, como les decía, los tiempos de preparación tienden a reducirse, se necesitan reducir. Las órdenes a tiempo y completas son cada vez un must. Y evidentemente se necesitan herramientas de planificación muy eficientes para poder controlar todo lo que está sucediendo en el día a día dentro de los centros de distribución. Ya habíamos hablado del tema de reempaque, obviamente las exigencias cada vez son más específicas y necesitamos respuestas de empaquetado más específicas y de etiquetado. Necesitamos también flexibilidad en muchas necesidades, como flexibilidad en disponibilidad de unidades, pero necesito aprovechar al máximo el volumen o el espacio que yo tengo, reducir los recorridos, los reabastecimientos, buscarlo de la forma más óptima, cómo reducirlos, bueno, y todos los tipos de tareas internas que se tienen dentro del centro de distribución, entre los cuales de los más importantes es los métodos de picking, porque necesito herramientas que respondan a métodos que respondan con métodos de picking a los diferentes tipos de canales a los que yo voy a atender. Se ve una falta de visibilidad, entonces es importante revisar y tener una visibilidad clara de dónde está, cómo está el trabajo del día a día, cómo puedo atender o cambiar las prioridades de mi trabajo y en qué estado están tanto mis pedidos entrantes como salientes. El aumento en la colaboración es muy importante, entonces la tecnología que vayamos a escoger tiene que estar muy de la mano en la comunicación constante y en tiempo real entre todos los actores de la cadena. Entonces estamos hablando de proveedores, clientes, transportistas, receptores, los dueños del producto, si somos un operador logístico, etcétera, etcétera. Y finalmente, el tema de control y eficiencia del talento humano con respecto a la capacitación y en cómo estamos dotando al personal del conocimiento necesario para poder responder a estas tecnologías de la manera más eficiente. Entonces, acá llegamos a las tecnologías de clase mundial para los 6 del futuro. Básicamente, hay varias razones para adquirir un sistema de administración de almacenes. Nosotros consideramos que el core, el corazón de la cadena y del centro de distribución está en un buen sistema de administración de centros de distribución o un WMS. Y aquí podemos ver algunas de las razones que las compañías, de acuerdo a un estudio de Gartner, han encontrado del por qué buscan adquirir un WMS. La mayoría, si vemos los 4 primeros, es porque se están quedando atrasados en cuanto a respuestas a funcionalidades, a necesidades del negocio, a cambios disruptivos.
y no se está haciendo una buena actualización del software o básicamente no tengo. Eso básicamente suma alrededor del 70% de las razones. Es por eso que nosotros ofrecemos una solución integral llamada Infor Cloud Suite, ¿sí? Una solución que está ubicada en el cuadrante mágico de Gartner como líder, ¿sí? Es una solución de clase mundial que responde a todas estas necesidades y flexibilidades y velocidades que se están exigiendo en las nuevas cadenas adaptativas. Entonces, básicamente, como ustedes pueden ver en este slide, aparte de ser un WMS, un WMS como core, el sistema cuenta con módulos adicionales dentro de la solución, porque hay otras soluciones que pueden tener estas soluciones, pero como otros módulos no integradas dentro de la misma solución, como Labor Management, que es la gestión y administración de toda la mano de obra, y el módulo de Billing e Invoicing, que es el tema de facturación y costeo de todas mis operaciones logísticas. Como es una solución integrada, nos da la posibilidad de tener muchas formas de conectarnos, de tener visibilidades. Podemos tener varios SEIs o manejar varios SEIs, controlar varios SEIs, visualizarlos de diferentes maneras, por región, por dueños, por propietarios. Tenemos varios perfiles de acceso que podemos configurar de acuerdo a la necesidad del usuario y a la capacidad del usuario de ver información. Yo podría ver la información de todos mis centros de distribución dependiendo de del cargo, del perfil del usuario, o simplemente ver la información de un centro de distribución específico. Vamos a ver ahora de los 4 pilares que vimos de resiliencia, cómo la solución se va a adaptar a cada uno de esos 4 pilares. Recordemos que son visibilidad, control, flexibilidad y colaboración. Dentro de las 4 paredes del centro de distribución tenemos estos flujos que pasan por recepción, almacenamiento, picking, planificación, hasta llegar a la gestión de empaque y despacho. Pero la solución no solamente mira dentro de las 4 paredes, la solución también tiene la posibilidad de mirar más allá. La solución tiene una posibilidad de visualizar todos los patios en 3 dimensiones, ¿sí? En donde puedo identificar visualmente todas las necesidades, todos mis camiones, qué productos, qué órdenes hay en cada camión, cuáles son los tiempos de espera, los tiempos de atención y el estado de cada uno de esos camiones para poder asignarle, por ejemplo, muelles y ser atendidos. En cuanto a gráficos o visibilidad 3D y control, también tenemos el almacén en 3D. Esto nos ayuda a ver el flujo de todo el trabajo, tomar decisiones activas en tiempo real sobre el gráfico 3D. Puedo ver todo el inventario, los estados, el estatus del trabajo, manejar prioridades, analizar cuellos de botella y poder tomar decisiones en tiempo real. Vas, junto con el tema de visualización de patios está la programación de citas, ¿sí? En donde puedo ver todos los estados de mis citas, tanto entrantes como salientes, en cómo se están comportando, ver un schedule de todas mis órdenes y los tiempos de atención y cómo se está desarrollando esta atención durante todo el proceso. En cuanto a flexibilidad, bueno, en flexibilidad tenemos desde el almacén muchas estrategias altamente configurables en donde dependiendo del tipo de producto, el tipo de estantería, las restricciones que yo pueda tener, por ejemplo, contaminación cruzada o diferencia de lotes, vida útil, controles de FEFO, LIFO y, y controles de temperatura, controles de cereales, todo tipo de necesidades que dependiendo de la industria podemos tener, podemos reaccionar y configurar nuestras estrategias para tener un almacenamiento óptimo. Varios tipos y varias estrategias de cross-docking, en donde podemos tener un cross-docking oportunista desde que recibimos el producto, lo podemos automáticamente llevar al muelle de despacho o cross-docking de tipo predistribuido, en donde yo cuando estoy recibiendo el producto ya sé
a qué tiendas o a qué muelles debo distribuirlos y generar estrategias, por ejemplo, de eh, responder a estrategias de problemas de la escasez, distribución de la escasez o de la pobreza, como se dice en algunos países. La gestión del inventario evidentemente me va a ayudar a tener una visibilidad más clara. Puedo estar generando inventarios rotativos o recuentos configurables dependiendo de muchos criterios diferentes. Puedo hacer recuentos también físicos de un área o de todo un centro de distribución por equipos para ir mirando y controlando todo el inventario que se está generando, y puedo estar viendo toda la disponibilidad evidentemente en tiempo real. En cuanto a flexibilidad en métodos de reabastecimiento, no solamente tenemos el método de reabastecimiento clásico, que es traer producto de una ubicación de reserva a una ubicación de picking, sino que tengo reabastecimientos en cascada para, como por ejemplo, traer producto de reserva a ubicaciones de picking de cajas y reabastecimientos desde las ubicaciones de cajas a ubicaciones de unidades. Y también tenemos el reabastecimiento de cherry pick, que es el que nos puede ayudar con el tema cuando tenemos mezanines, ubicaciones pequeñas, tenemos bines, por ejemplo, manejamos productos como ferretería, y estos reabastecimientos nos pueden soportar este tipo de necesidades. El control, en cuanto a planificación, también tenemos gráficamente la planificación y tenemos una torre de control en donde podemos ver todas nuestras órdenes, todas las olas que están asociadas a un criterio como una cita, como un cliente, un periodo, un camión, etcétera, etcétera, diferentes criterios, darle seguimiento, saber el estado de cada una, manejar y cambiar prioridades, todo esto en tiempo real. Múltiples estrategias de picking, evidentemente hay estrategias de picking basadas en la necesidad específica de cada tipo de canal, desde una orden, desde el picking por orden, una orden simple, hasta generar selección de varias órdenes al mismo tiempo que pueden ser consolidadas y después distribuidas de una manera específica, o piquear varias órdenes al tiempo y estar separadas en la misma visita a la ubicación. Todo soportado, evidentemente, por diferentes tipos de tecnologías que pueden ser tecnologías de radiofrecuencia, tecnologías de voz, apoyadas incluso por papel en algún momento de contingencia, o automatismos específicos como Pick to Light, Put to Light, sistemas de AutoStore, etcétera. Flexibilidades en el empaque. Cada vez es más importante tener flexibilidad en los tipos de empaque y en los tipos de etiquetados que cada tipo de canal o cliente me está exigiendo. Entonces, el sistema cuenta con muchas funcionalidades para hacer reempaques, desempaques, auditorías, consolidaciones e impresiones específicas con instrucciones dependiendo de las necesidades del cliente. Funciones avanzadas de valor agregado. El sistema también cuenta con varios tipos de funciones avanzadas para generar, por ejemplo, ensamblajes, órdenes de producción, manejar consumos o controlar mermas, manejar también promociones o kitting, o cualquier otro tipo de valor agregado que la compañía pueda requerir. Además de esto, existe la flexibilidad y la visibilidad con un mapa de calor de manejar las ubicaciones más óptimas para nuestros productos más óptimos. Entonces tenemos el sistema, la funcionalidad de slotting, en donde basado en el comportamiento de las ubicaciones y movimiento de los productos de los últimos X días, por ejemplo, el sistema automáticamente me puede generar o sugerir cuáles deberían ser las ubicaciones más adecuadas y adaptables a cierto tipo de productos. En cuanto a la administración de la salida, entonces tenemos mucha flexibilidad en cuanto al ruteo que se puede estar generando, el tipo de visitas que se pueden generar en una ola o en una ruta específica. El sistema me puede estar controlando el peso y el volumen máximo que puede tener un remolque. Puedo hacer algo, en conjunto con el TMS, control de los conductores, las placas de los remolques, los precintos o los marchamos, el seguimiento de temperaturas, de pesos,
auditorías, el orden en que se va a hacer la carga de los contenedores dentro del camión, dependiendo de las visitas que se van a generar, etcétera, etcétera. Hablando del tema de control, como les comentaba en el Labor Management, el sistema nos puede soportar con estándares de industria, estándares de labor que podemos ir ajustando de acuerdo a las necesidades del rendimiento, de necesidades de fatiga del usuario, ítems de fatiga del usuario, vehículos con los que está accesando el usuario, cuáles son las restricciones y cuáles no. Y basado en eso, el sistema me está diciendo qué es lo que yo necesito. Con eso yo puedo planear y pronosticar cuál es el trabajo que voy a tener y poder tomar decisiones para poder reducir, por ejemplo, horas extras o reducir o balancear los recursos en las diferentes actividades que voy a tener. En cuanto a reportería e inteligencia de negocios, pues, se cuenta con una herramienta muy poderosa que es InfoBurst, en la cual no solamente vamos a tener la posibilidad de traer la información de una base de datos, de nuestro WMS, sino que se puede conectar como un data lake de fuentes de otros hosts, como el ERP, como el TMS, como un WCS, otro tipo de host, y el sistema puede recibir toda esta información para sacar información de mucho más valor y poder sacar indicadores de análisis mucho más corporativos a nivel de negocio. En cuanto a colaboración, se cuenta con una herramienta que se llama InforMingle, en donde se pueden ver, nosotros podemos estar comunicados con todo el personal, con toda la organización, para ver alertas, tareas, estar en comunicación constante con todos los que están interactuando con los puntos específicos de los pedidos, y al mismo tiempo yo podría tener como una plataforma de colaboración o una red social, contacto con todos mis partners, ¿no? Como habíamos visto, la flexibilidad y la colaboración son muy importantes. Y aquí me podría conectar con mis proveedores, con mis clientes, con mis transportistas para poder tener un mayor control general de toda la cadena. Entonces, como vemos, de los 4 pilares de la cadena resiliente, la solución de InfoCloud Suite cuenta con una respuesta y una funcionalidad para poder atender a cada una de estas necesidades. Obviamente fui un poco rápido, pero la idea es que se vea la respuesta que podemos tener ante cualquier cambio o ante cualquier disrupción que se pueda tener en la cadena. Entonces, ¿qué es lo que se espera a futuro o qué es lo que se está trabajando ya para la industria? Se está trabajando el tema intensivamente de inteligencia artificial y machine learning, ¿cierto? El aprendizaje y la habilidad de procesar cantidades gigantescas de información para hacer conexiones que antes no hubieran sido posibles. Esto es gracias a la inteligencia artificial. Y obviamente hay que tener la mente abierta a todas estas posibilidades cuando se exploren potenciales proyectos con inteligencia artificial y poder tener herramientas para predecir cómo va a ser el comportamiento incluso antes de que el mismo consumidor sepa qué es lo que va a querer en el futuro. Esa es como la tendencia hacia el futuro. Bueno, entonces básicamente es nuestro portafolio de servicios y de soporte. Ahora, pues le voy a dar el paso a José Miguel, que como bien lo dijo José Luis, es el gerente de distribución y logística de Codelpa, y nos va a hablar de su experiencia tanto en la implementación como en su experiencia, en su contacto con la herramienta como tal, con la solución como tal, y los beneficios que ha traído para la compañía esta implementación. Así que adelante, José Miguel, te doy el paso. Ok, muchas gracias Pablo por el pase. Buenos días a todos, buenas tardes acá en Chile. Tal como decía en un principio José Luis, la idea es contarles acerca del proceso de mejora que hemos tenido durante los últimos años acá en Codelpa, siendo el principal cambio el proceso de migración que tuvimos en nuestro WMS. Comienzo entonces contándoles qué es Codelpa,
que ya hay personas de otros países, ¿no es cierto?, que nos están viendo y no tienen idea. El grupo Codelpa, Colores del Pacífico, nace el año 2011, cuando se fusionan las marcas Cerecita, Zipa, Soquina, Chilcorrofin, convirtiéndose en la empresa de pinturas de revestimientos más grande de acá de Chile. Lideramos entrega de productos y soluciones como en el área construcción, industrial, retail, por supuesto, marino, automotriz, etc. Como ejemplo, Cerecita, que es la más antigua de las marcas de Codelpa y enfocada en el hogar, fue fundada en 1933, o sea, llevamos más de 80, 85 años en el rubro. Entrando al tema ya logístico, ¿no es cierto? Les cuento que tenemos acá en Santiago un CD de alrededor de 12.000 metros cuadrados, el cual se divide en productos en base agua y en productos base solvente, ya que acá la legislación chilena nos obliga a cumplir el decreto 43, que define cómo se deben almacenar este tipo de productos, que en el caso de los solventes son líquidos inflamables. Y tenemos que cumplir varios elementos de seguridad con que debemos contar ahí en las bodegas. Además, contamos con un stock promedio en temporada alta de alrededor de 20 días de venta, lo que implica una recepción súper fuerte y hasta menos de 20 días, lo que es una recepción muy fuerte desde las plantas productivas, con un despacho muy pegado al just in time en varios de los productos más masivos, lo que provoca que acá dentro del centro de distribución tengamos un movimiento súper fuerte, y para lo cual es importantísimo contar con una herramienta robusta para poder manejar todos estos movimientos en el día a día. Por último, también, como dice ahí la lámina, contamos con una área robusta en administración de transporte, ya que toda nuestra flota es tercerizada, lo que implica tener un manejo ahí bien profundo, exhaustivo de la mantención de los equipos y cumplimientos de toda la norma chilena en lo que es el transporte carretero, ¿no es cierto? Como empresa, somos súper enfocados en el servicio al cliente, y es por esto mismo que tenemos conformado el SOP, Sales and Operation Planning, desde ya hace varios años. Ahí nos reunimos mensualmente, ¿no es cierto?, para dimensionar las operaciones para los próximos meses. Y en ese sentido, para nosotros como área logística, este es un tema principal, ya que en base a estas reuniones podemos visualizar nuestras necesidades para los próximos meses. Un poco para contextualizar nuestras dimensiones en números, ¿no es cierto? Tenemos más de 1.500 SKU, manejamos acá en el centro de distribución, tenemos una flota mayor a 80 camiones que trabajan diariamente con nosotros, despachando a todo el país, y como les comentaba ahí, tenemos una área dedicada a todo lo que es el manejo de los transportes, y en temporada alta tenemos alrededor de 7.400 pedidos al mes, como dice ahí el recuadro, lo que se transforma en más de 130.000 tareas en nuestro centro de distribución, para abastecer de buena forma a alrededor de 1.180 clientes. Todo lo que estamos conversando anteriormente, ¿no es cierto?, es para cumplir nuestro enfoque central, que es mantener un servicio de excelencia hacia nuestros clientes. Eso para nosotros es la meta principal acá en el área logística de la empresa. ¿Y cómo logramos todo lo anterior, ¿no es cierto? Esto lo logramos iniciando un proceso de cambio que comenzó alrededor del año 2016. Y ahí fue donde actualizamos nuestro CD a los tiempos que corrían y a los tiempos que veíamos que venían a futuro. En ese sentido, los principales cambios fueron el pasar a 3 turnos rotativos. Nosotros trabajábamos
de lunes a viernes a 2 turnos, pasamos a 3 turnos, trabajando 24 horas de lunes a sábado. También ahí hicimos un trabajo muy profundo en la excelencia de servicio en el proceso de entrega, ya que ahí los transportes son la cara visible de la empresa. También hicimos algunas ampliaciones, cambios de layout dentro de nuestro centro de distribución para modernizar las operaciones, y te diría yo que el más relevante de todo, una actualización de nuestro software WMS, en el cual se basan todas nuestras operaciones. En ese sentido, esta actualización la hicimos con nuestros partners Cercatec, que ya nos conocemos hace muchos años, y acompañado de todo un rediseño de nuestros procesos, que es el paso 2 que sale ahí en la gráfica. Nos planteamos ahí todas nuestras necesidades nuevamente, fuimos construyendo todo lo necesario para lograr que la operación logística acá en Codelpa fuera de primer nivel. Siempre pensando, como les decía antes, en nuestro enfoque principal de área logística, que es dar un servicio de excelencia a nuestros clientes, tanto internos como externos. Me faltó decirles también ahí que nosotros ya teníamos un WMS antes, que no lo habíamos actualizado en los últimos 10 años. Ese WMS también lo habíamos hecho el proyecto acá con Cercatec, y esto, como les digo, un WMS 10 años sin actualización por todo el proceso de fusión que vivimos entre medio, fue empezar casi de cero, ¿no es cierto? Es un WMS totalmente nuevo. ¿Ah? ¿Qué grandes hitos logramos con todo esto que hicimos, con este proceso de cambio acá en la empresa? Llegamos a tener un panel de control mucho más robusto, el cual nos da una visualización de la operación que nos ayuda a tomar mejores decisiones en el día a día. Logramos también una mayor flexibilidad operativa, pudiendo realizar mejores priorizaciones y formas de trabajo. Fue un salto tremendo el que hicimos entre un WMS en el antiguo y el que tenemos hoy en día. Como les digo, ahí había un gap de alrededor de 10 años. Un inventario mucho más cuadrado también entre nuestro WMS y nuestro sistema ERP. Un aumento de productividad en nuestro equipo, porque mucho más, con esta herramienta mucho más amigable y fluida. Y por último, también logramos una tremenda estabilidad de la herramienta, logrando un servicio mucho más continuo en el día a día. En cifras, todo lo que les estoy hablando, ahí vemos una gráfica respecto al on time, el llegar a tiempo, ¿no es cierto?, en el área logística, y ahí se ve que llegamos a una estabilidad tremenda. Si ustedes ven en la gráfica, llegamos el 2019, que es la línea gris, ¿no es cierto? Llegamos a tener una estabilidad tremenda respecto a lo que se ve el 2017, que es la línea azul. El 2018, que es un poco más de altos y bajos, justamente ese fue el año en que nosotros dimos marcha al nuevo WMS, y pudiendo, desde el minuto que lo pusimos en marcha, ya pudimos estabilizar al fin de año un on-time mucho más estable y mucho más alto del que veníamos trayendo. También viendo el tema de productividad, ¿no es cierto? Tuvimos en tan solo el primer año, subió la productividad un 7,9%. Y esto ha seguido subiendo a través del tiempo. Hemos llegado ahí, hemos podido dar mayor madurez, diría yo, al sistema WMS, y sacándole el mayor provecho posible. Otra gráfica que ahí me gusta mostrar en esto es las pérdidas que teníamos en el CD en el día a día, las mermas por el manejo del producto. Este producto es muy delicado, el tema de la pintura, es muy susceptible a derrame, a abolladuras, ¿no es cierto? Y para lograr esta baja significativa que tuvimos
año tras año, ¿no es cierto? Se necesitan varios cambios que envuelven todo lo que hemos conversado en estos minutos. El trabajo con los equipos internos, transportistas, capacitaciones, trabajos de orden y limpieza, las 5S, ¿no es cierto? Y también, y no menor, y yo creo que el punto principal, ¿no es cierto?, elegir e implementar la herramienta correcta en el centro de distribución, con un buen diseño y una buena puesta en marcha, como lo pudimos hacer, como les decía, con nuestros partners de Cercatec. En conclusión, logramos un aumento sostenible en la productividad, inventarios cada vez más cuadrados, como les decía, y todo esto gracias al diagnóstico acertado y la elección de la herramienta correcta. No menor, y por último, todo lo anterior es súper importante, ha sido súper importante para sortear de buena forma la pandemia, que estoy seguro que todos acá, los que están escuchando, ha sido un tremendo cambio, un cambio relevante en la manera que trabajábamos, en nuestros procesos productivos, en la forma que veíamos las cosas, en cómo veníamos día a día a trabajar. En este sentido, la flexibilidad que nos ha entregado el sistema ha sido fundamental en poder tener un flujo operativo ordenado y en línea a lo que nosotros queremos, esta excelencia hacia el cliente que les decía. Uniendo esto con el concepto de resiliencia, como decía Pablo, que es la capacidad de adaptarse, ¿no es cierto?, a situaciones adversas. Nuestra capacidad de adaptación acá a estos nuevos tiempos pudo llevarse a cabo gracias a todo el trabajo previo de los años anteriores. Y en gran parte, como les decía, a elegir el sistema adecuado para nuestras operaciones. Eso es. Muchas gracias a todos y ahora le doy el pase de vuelta a José Luis. José, estás en mute. No te escuchamos, José. ¿Tú me escuchas, José Miguel? Sí, yo te escucho bien. Sí, Sí, a a José José Luis no lo no lo escuchamos. escuchamos. Sí, así parece. Algo pasó ahí entre medio. Ok. No, José, no te escuchamos. Sí, Bueno, algo mientras pasó ahí José, con José Luis. mientras José se conecta, yo estoy viendo acá algunas preguntas. Por ejemplo, Nicolás está preguntando, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a tecnología en tiempos de resiliencia? Bueno, algunas de esas tendencias la vimos en la presentación, pero ahí en este momento se están viendo muchas tendencias de IBP o Integrated Business Plan, planeación integrada de negocio, en donde se están buscando soluciones adaptativas para responder, por ejemplo, a necesidades de supply, ¿sí? Entonces, estas herramientas le ayudan a las compañías a organizar, a darles prioridades, pesos, poder escoger de manera adecuada la lista de proveedores que puede tener la compañía para poder tener una buena respuesta en alguna necesidad. Eso se llama el supply plan. También tenemos opciones de demand planning, de sales and operations planning, que nos ayudan a predecir o a revisar cuáles son las posibles demandas que vamos a necesitar en cierto tiempo y tratar de entender cómo va a ser el comportamiento del mercado para poder tener este tipo de respuestas. Aparte, las tecnologías de cadena de suministro, como las que estábamos viendo aquí
de WMS, de respuestas en los centros de distribución o respuestas a las tendencias de preparación de residuos y de control de inventarios. Otras tendencias muy importantes es que se están buscando cada vez operadores logísticos que tengan respuestas más rápidas, y es por eso que estos operadores logísticos deben tener unas tecnologías de punta, de primer nivel, para poder responder a las necesidades de los clientes. Hay muchos clientes que ya están dejando de tener centros de distribución propios y están buscando un partner, un socio comercial que les pueda ayudar o soportar, apalancar su operación, pero que tengan entonces una respuesta con unas tecnologías adecuadas. Entonces aquí hay tecnologías que se pueden adaptar con el WMS, como tecnologías de voz, tecnologías de automatizaciones, y buscar todas esas tecnologías que están buscando reducir tanto tiempos y movimientos en velocidad como flexibilidad en tipos de procesos que puedan atender a diferentes tipos de canales. Y hay otras soluciones también que están teniendo una tendencia muy alta, que son las soluciones de última milla, en donde hay soluciones de transport management que te van a ayudar o que nos están ayudando a hacer un ruteo, una planificación más eficaz de los pedidos para reducir kilómetros de recorrido, optimizar los espacios en los camiones, hacer un tracking adecuado punto a punto de qué es lo que está sucediendo con posicionamiento con los vehículos y en qué estado están, ver el schedule, el tiempo de atención en el que están los camiones, y también en las entregas certificadas, donde se pueden tomar fotografías, firmas digitales, para tener en tiempo real todo el control de la cadena. Entonces, estas son algunas de las tendencias. Obviamente hay muchas, como les decía al final, ya se están mirando soluciones soportadas por inteligencia artificial y machine learning, pero todo esto obviamente es buscando cómo responder a la resiliencia o a las nuevas disrupciones que pueden estar llegando, a los nuevos Black Swans, como les comentaba, que nos pueden aparecer en el futuro. Creo que nos seguimos escuchando. José Miguel, acá veo otra pregunta que puede ser para ti. ¿Cuál consideras que ha sido el principal aporte de la tecnología para lograr y mantener un nivel on time tan alto? Perfecto. Gracias, Pablo, por la pregunta. A ver, yo creo que ahí ha sido un tremendo aporte el tema de la tecnología. La tecnología hoy en día, en los tiempos que corren, cumple un rol importantísimo en poder lograr las metas del área logística. Para empresas del tamaño nuestra, como Codelpa, hoy en día es impensado tener una logística sin un sistema robusto, con todas las exigencias que tenemos en el mercado y todo lo que exigen los clientes, ¿no es cierto?, en términos de servicio. Me atrevo a decir que también para empresas de menor tamaño, también es importante hoy en día el tener un WMS de categoría mundial que les entregue eficiencia, por dado todo lo que ha sucedido en este último tiempo con el e-commerce y todo eso. El poder priorizar, ordenar, el hacer eficiente el picking, ¿no es cierto? Creo yo que todo eso lo puedes lograr a través de elegir la herramienta correcta, la herramienta correcta en este tema. Y justamente todo esto finalmente te ayuda a tener un nivel de on time alto, ¿no es cierto? Yo creo que es uno de los es la columna vertebral para poder lograr eso. Y tienes razón, José Miguel, y también es importante ahí decir que el Infor está constantemente revisando, recibiendo, buscando las nuevas necesidades que se están generando en el día a día, como lo veíamos en los pasos para generar una cadena resiliente. Es un ciclo, es una iteración tras iteración, y los riesgos van cambiando, y por esto Infor cada 6 meses está creando nuevas actualizaciones
que son muy prácticas y muy sencillas de adaptar y de implementar a los sistemas, a los proyectos que ya tenemos implementados para revisar, como nosotros como equipo cerca, estamos revisando si esas nuevas versiones o esos nuevos gadgets que se están generando aplican para cada cliente, dependiendo de la industria. Evidentemente, nosotros vemos gadgets que aplican para el nivel de industria de pinturas y solventes como la tuya, o si aplica para farmacia o para distribución y manufactura. Y dependiendo de eso, nosotros estamos en constante contacto con cada uno de nuestros clientes para soportarlos y decirles, mira, este nuevo gadget te va a ayudar en esta necesidad específica. Entonces, eso yo creo que también es importante decirlo, porque no quiere decir que estamos quietos, ya se implementó el sistema y hasta ahí, y esperar una migración dentro de X años. Entonces, esto también nos ayuda a tener una respuesta más rápida a las necesidades cada vez más cambiantes, ¿no? Así Perdón, es. perdón Pablo y José Miguel, aquí suele suceder que la tecnología nos juega una mala pasada, me tuve que No hay desconectar de la problema. sesión porque no me escuchaban. Ya estoy de vuelta y quería aprovechar digamos, recibimos algunas preguntas durante sus exposiciones, algunas por el chat interno, otras en el buzón de preguntas de la plataforma. Sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero si les parece, tengo una pregunta para cada uno de ustedes y ya la siguiente entonces la respondemos por escrito a toda la audiencia, ¿les parece? De acuerdo. Vale, Perfecto. entonces, sí, la primera es para Pablo. Dice, usted menciona la flexibilidad como uno de los 4 pilares de una operación resiliente. En el caso de la operación de mi organización es un tema clave en el que estamos trabajando y analizando distintas opciones, entre ellas la tecnología. Entendemos que la tecnología nos puede generar velocidad, pero nos preocupa que pueda restarnos flexibilidad. ¿Qué tan flexible puede ser la tecnología, especialmente en una operación omnicanal y con un portafolio de productos creciente y muy variado? Bueno, básicamente sí, como les estaba comentando, eh, es importante tener en cuenta que no nos podemos enfocar solo a reducción de costos o solamente a responder a los riesgos que vamos a tener. Lo que tenemos que tener es un balance entre flexibilidad, manejo de costos y buscar beneficios y utilidades, y de esta manera pues poder tener una respuesta adecuada. Las tecnologías que nosotros hemos mostrado y con respecto a la primera pregunta que recibimos de Nicolás, creo, es que esta tecnología evidentemente te va a soportar con la flexibilidad que tú requieres y también con la velocidad. Se enfoca completamente a las nuevas necesidades de omnicanalidad, y por eso en esta sesión también me enfoqué en hablar de los temas de e-commerce, porque son unos nuevos canales que se están generando y que las compañías prácticamente todas están buscando cómo responder con flexibilidad y también con velocidad a estas necesidades. Entonces, la tecnología debe ser flexible. Si no es flexible, realmente entonces no se puede adaptar al cambio. Entonces, es un balance de las dos cosas. Vale, perfecto, gracias Pablo. La siguiente pregunta es para José Miguel y nos preguntan cuál considera ha sido el José, esa principal ya se la aporte. hice a, qué pena te interrumpo, esa yo ya la leí, se la Ah, leí a José Miguel y él ya la respondió mientras tú te estabas conectando. ok, vale, Perfecto. perfecto. Hay Y otra acá pregunta de Carlos que dice a Codelpa, ¿qué porcentaje de las mejoras presentadas se debieron al nuevo WMS y o a las demás mejoras implementadas en el CD? Eh, para responderle ahí a Carlos, creo que ahí el WMS cumple una función fundamental. Creo, como dije en la presentación, es como la columna vertebral de todos los cambios. Al hacer el diseño del nuevo WMS, la implementación, finalmente en ese proceso es donde salen miles de otros temas, y muchos de esos temas son los que yo justamente comentaba, que son, oye, hacer
alguna ampliación en el CD, algún cambio de layout, ¿no es cierto? Algún cambio en la forma de trabajar, ¿no es cierto? Pero en definitiva, todos esos cambios que también son importantes, por supuesto, pero nacen del cambio principal, que es cuando tú optas por un nuevo WMS y lo acompañas, por supuesto, de un rediseño de toda tu cadena. Perfecto. Aquí yo estoy leyendo una, que si el WMS tiene la funcionalidad de slotting, sí la tiene. Tiene una funcionalidad en donde el sistema, basado, como les decía, en el comportamiento y las tendencias en el histórico de las tareas, tenemos un mapa de calor que nos puede ayudar a identificar cuáles son como el golden eye o las zonas doradas donde debo poner mi producto tipo A, ¿sí? Y él me puede ayudar, él me puede sugerir en qué ubicación automáticamente hacer el cambio, o manualmente me puede mostrar un listado de qué ubicaciones ya no deberían tener qué productos, o qué productos no tienen ubicaciones y deberían tener un producto. Así que sí, la respuesta es sí, tenemos una herramienta de slotting para esta solución. Ok. Vale, perfecto. Yo creo que por ahí quedan un par de preguntas, sin embargo, estamos ya un poco excedidos en el tiempo. Yo quiero nuevamente agradecerles a Pablo y a José Miguel por el aporte. Creo que es de bastante valor la información compartida hoy, y aclararles igual a toda la audiencia que este webinar, esta sesión, vamos a compartirla. Igual las respuestas a las preguntas que quedaron sin responder y las que se respondieron se las vamos a hacer llegar a toda la audiencia vía correo para que tengan tranquilidad, porque obviamente pues, se nos quedaron un par de preguntas sin poder responder. Así que nuevamente, gracias José Miguel, gracias Pablo, y bueno, esperamos contar con toda la audiencia en nuestros siguientes webinars. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Bueno, hasta Vale, luego. chao. Chao.